Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En el video de hoy vamos a estar haciendo a mi protagonista de anime shonen favorito, que es Kurosaki Ichigo de Bleach, que podríamos decir que es mi autorregalo de cumpleaños, que por cierto debió haber salido en enero porque en enero es mi cumpleaños, pero por varios motivos no se pudo, así que aquí estamos. Por ahí en Instagram les dejé una historia con una pequeña pista para este video. Y quiero felicitar a las 4 personitas que adivinaron de qué se trataba. Todos tienen un gatito como premio. Ahora vamos a comenzar. Ese día estaba usando mi pijama de cebras con bufanda porque hacía frío. Para hacer a Ichigo decidí utilizar a Hunter x Huntsman. Los dos motivos por los que me decidí por Hunter son: uno, que tiene mi molde de cara favorito de los chicos de Ever After High, y dos, que buscaba que su tono de piel fuera un poco más moreno. Esto porque quiero que contraste con la muñeca que seleccioné para hacer a Rukia. Y bien, una vez seleccionada mi víctima, comienzo a prepararla. Debido a que el Hunter original solo tiene cabello en la parte de arriba, la parte del cuello es muy suave, así que decidí sacar la cabeza así nada más. Pero a pesar de que no tenía pegamento más que en la parte superior de la cabeza, no había manera de quitar esa bola de pegamento. La solución que yo encontré fue presionar el pegamento hacia abajo. Solucionado el problema, prosigo por retirar la pintura de fábrica. Tenía una pequeña mancha encima de su ceja, pero se pudo solucionar más adelante. Los Shinigami en Bleach utilizan un kimono con hakama. Un hakama es un pantalón tradicional en la vestimenta japonesa y se utiliza encima del kimono. Para poder comprender la construcción del hakama, me basé en este patrón que encontré en internet. Lo imprimí sobre papel bond para poder cortarlo y armarlo, y después construí mi propio patrón ya con las medidas adecuadas para el muñeco. Decidí utilizar popelina. Esta es una tela que me gusta mucho porque es delgada y ligera y en mi opinión se adapta muy bien en la ropa a escala. Una vez que tengo mis patrones trazados, lo primero es unir las piernas frontales con las piernas traseras. Después planché el margen de costura por el centro, para así poder hacer una bastilla doble en la parte inferior. Ahora tenemos estos triángulos en los laterales de las piernas. Para esta parte utilicé una tira de tela que planché por la mitad. En la parte del triángulo corté el exceso de tela y también planché las bastillas. Y lo siguiente es unir la tira a cada lado del triángulo. Aclaro que corté la tira en dos partes. Ahora, para poder hacer los pliegues, tracé mis líneas guía y planché los pliegues en dirección a la entrepierna. En total son 3 pliegues en la parte delantera y 1 en la parte trasera por cada pierna. Para mantenerlos en su lugar, hilvané la parte superior. Para unir ambas piernas, cosí la parte del tiro enfrente y atrás. Y para formar el pantalón, continué con la parte de la entrepierna. Ya que lo tengo listo, puedo darle la vuelta. Para finalizar la parte de enfrente, corté otra tira de tela y la cosí como si fuera un bies. Para hacer la parte de atrás, que se llama koshita, hice este patrón. El koshita tiene 2 triángulos decorativos en la parte visible, así que lo primero es doblar esos triángulos hacia el exterior y coserlos en su lugar.
Ahora el koshita está listo para cerrarse, pero antes hay que añadir el himo, que es básicamente la cinta con la que se ata el hakama a la cintura. Para eso decidí utilizar esta cinta de algodón, pero el color es un poco cremoso, así que decidí pintarla de blanco. Para facilitar la costura pegué las bastillas del koshita con un poco de pegamento. Después sujeté el himo en la parte inferior y finalmente cosí los laterales del koshita y uní el koshita al hakama. Para poder sujetarlo a la cintura utilicé un broche de presión y cosí un moño encima para simular la atadura. Ya terminado el hakama, seguimos con el shitagi y básicamente es como una camisa que va debajo del kimono. Y cual si fuera una camisa normal, primero comienzo por unir los hombros. Después uní las dos piezas de la espalda. Ya que esto es decorativo, es completamente opcional. Se puede hacer la pieza completa sin ningún problema. Después cosí las mangas en su lugar. Y posteriormente los laterales del shitagi. En este caso decidí hacer las bastillas únicamente con pegamento. Le di la vuelta y cosí la tira de tela que va alrededor del cuello. Y una vez más hice las bastillas faltantes con pegamento. Para cerrarlo utilicé otro broche de presión. La idea es que el shitagi se vea por los triángulos laterales del hakama. Por lo tanto, el kosode, que es la última pieza, va a ser más corto que el shitagi. Para el kosode seguí los mismos pasos que el shitagi hasta este punto, pero la manga va a ser un poco diferente. Igual que antes, centré la manga con el hombro, pero únicamente cosí de este punto a este punto. Posteriormente cerré la manga y el lateral del kosode hasta donde comienza la manga. Así pueden darse cuenta de que quedó abierta la parte de la axila. Simplemente vamos a hacer una bastilla en toda esa parte. Aquí ya le di la vuelta y pueden ver más claramente el hueco en la manga. Por último cosí la tira que va en el cuello e hice la bastilla inferior. Y finalmente el kimono de Shinigami está listo. Para ayudarlo a mantenerse en su lugar utilicé dos broches de presión en la cintura en la parte de enfrente y uno más para cerrar el kosode. Para proceder con el repaint recoloqué la cabeza en su lugar. Después rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Bleach, en pronunciación japonesa Burichi, es una serie de manga y anime escrita e ilustrada por Kubo Noriaki, mejor conocido como Kubo Taito. Nuestro protagonista, Kurosaki Ichigo, es un chico de 15 años que desde que tiene memoria tiene la habilidad de ver fantasmas. Esto provoca que los espíritus se sientan atraídos hacia él como si quisieran que los ayudara a cruzar al otro lado, lo cual él no puede hacer. Y cierto día en que Ichigo está muy tranquilo en su cuarto, entra por la ventana una chica de estatura muy bajita como si estuviera en su propia casa. Obviamente esto a Ichigo le molesta un montón y termina dándole una patada en la espalda. Sin embargo, ella también es un espíritu, así que no esperaba para nada que él pudiera verla. Es entonces cuando ella le explica que es un Shinigami, que en la cultura japonesa es un dios de la muerte.
En el universo de Bleach, un Shinigami tiene como tarea llevar a las almas perdidas al otro lado y además acabar con los Hollow, que básicamente son almas corrompidas ya sea por tristeza, soledad o algún deseo que tuvieron en vida y que ya no pueden conseguir. Y esto los convierte en monstruos devoradores de almas. Y el motivo por el que ella está ahí es que está persiguiendo a un Hollow. Y en ese preciso momento, ese Hollow ataca la casa de Ichigo. Y él, en un intento por proteger a su familia, le ofrece al Hollow su alma. Pero la chica se abalanza justo antes de que el Hollow ataque y termina siendo muy mal herida. Así que para poder acabar con el Hollow, le ofrece a Ichigo sus poderes de Shinigami. Y es entonces cuando ella se presenta formalmente como Kuchiki Rukia. Y así es como comienza la historia de Bleach, que sin lugar a dudas es mi shonen favorito. Me encanta la historia, el concepto y los personajes. Así que si tienen oportunidad de verlo, o mejor, de leerlo, háganlo. Y si ya lo hicieron, háganlo otra vez. Ahora continuemos con el outfit. En este caso tuve que separar los dedos de los pies del muñeco. Con un cúter corté entre los dedos y fui rebajando el plástico poco a poco. Utilicé esta licra blanca para hacer sus tabi, es decir, sus calcetas tradicionales japonesas. Simplemente cosí la tela alrededor de su pie. Corté el exceso, le di la vuelta y se la coloqué. Y cosí por la división que hice en los dedos de los pies. Para sus waraji, es decir, sus sandalias, hice una base con foamy y las decoré con hilo de cáñamo. Primero pegué algunos trozos de hilo para formar las ataduras. Y después fui pegando el hilo alrededor de la suela. Una vez que terminé, corregí el color con gises pastel. Para hacer su cabello utilicé estambre naranja. Lo cepillé y lo planché igual que siempre, también un poquito de otro estambre más oscuro. Fui pegándolo directo a su cabeza y cortándolo en capas. Para finalizar la parte superior, hice una cortina, la enrollé y la pegué directo en ese espacio. Por último, la cepillé en dirección al cabello y la corté. Para hacer el cinturón que sostiene a su espada, utilicé cordón de cáñamo rojo. El cinturón original que tiene Ichigo es como una cadena con una forma muy peculiar y para hacerlo lo más parecido posible, Artu, mi novio, me sugirió hacerlo con una técnica de macramé. Así que busqué un tutorial e hice un tejido que se llama nudo cadena. Y creo que para hacer mi primera vez no quedó nada mal. Para finalizar utilicé unas terminales de pulsera. Y sí, prácticamente fue como hacer una pulsera. Por último está Zangetsu, que es el nombre de la espada de Ichigo. Primero decidí trazarla sobre cartulina. Y para hacerla utilicé foamy y alambre. Tracé el patrón 2 veces en espejo sobre el fondo e hice la estructura interna con alambre. Después corté la pieza e hice un corte superficial al centro y con mi taladro decidí rebajar un poco las orillas.
Después decidí pegar la pieza con el alambre adentro. Después lijé un poquito más para refinar algunos detalles. Y ahora Zangetsu está lista para pintar. En la primera capa solo pinté la parte de arriba y en la segunda pinté toda la espada para poder diferenciar la parte que va en plateado. Para forrar el mango utilicé la misma cinta que en el hakama. Primero corté una tira larga y la pegué en un extremo. Y después con una cinta nueva fui enrollando el mango. Y ahora que Zangetsu está lista, podemos decir finalmente que Kurosaki Ichigo está terminado. Simplemente no puedo mentirles, este es uno de los proyectos que más he disfrutado hasta ahora. Estoy muy contenta con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.